Gracias, Pastor Manuel. Nos sentimos muy agradecidos a Dios por esta iglesia y por el ministerio del Pastor Manuel Luna, de su esposa y la familia. ¿Cuánto están orando por ellos? Qué bueno, que oremos por el pastor y esta familia ministerial. Quiero felicitarles, hermanos, porque ustedes son un modelo en la recepción de las personas. El ministerio de recepción es ejemplar y esperamos que con la ayuda de Dios podamos implementarlo en las otras iglesias y congregaciones del distrito. Ya hay unas que lo están implementando, así que los felicito. También por las clases de escuela sabática de niños, funcionan muy bien con sus maestras, la clase de retención, la clase de amigos, es decir, una iglesia que marcha en procura de la misión. Les felicito, hermanos. El próximo mes esperamos ya tener los videos de Confiad y Ved santanderianos de Bucaramanga, testimonios propios, y que podamos pasarlos en el momento de la recolección de los diezmos y las ofrendas como testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué bendición también contar con evangelistas como es el hermano Jorge Hostos y su trabajo. Muchas gracias, junto con su familia. Hoy estamos celebrando un día muy especial, el pastor Manuel Luna lo ha dicho, el Día de la Juventud. Qué bendición, ¿verdad? Dicen los expertos que la juventud va hasta los 35 años. Así que, pastor Manuel Luna, casi usted está rayando en ese momento. Los que tienen menos de 35 años, levanten la mano. Yo me toca bajarla porque no tengo esa edad. Muy bien. Levanten la mano los que tienen menos de 35, menos. Muy bien, tenemos una iglesia joven. A ustedes, como dijo el pastor, el Señor los bendiga. Dios les guarde y en su camino les proteja y guarde bajo su cuidado. ¿Cuál es la mayor necesidad que tienen los jóvenes? Es la pregunta que surge para mí al tener el privilegio, pero también la gran responsabilidad de exponer el mensaje en esta mañana, la palabra de Dios. Pensé, los jóvenes tienen necesidades de índole social, otros sentimental, otros de su proyecto de vida, quizás otros de estima propia, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor necesidad de los jóvenes? Y he entendido, hermanos y amigos, que la mayor necesidad se encuentra en el texto que leímos en el libro central, en la parte central de la palabra de Dios. Hoy no vamos a alcanzar a estudiar en la mañana los 7 principios que vamos a estudiar, así que les invito de una vez en la tarde, a las 4:30, continuaremos estudiando los principios que vamos a estudiar en el día de hoy. Y hablo del profeta Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Y dice así: y después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y también sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu, dice en aquellos días, dice Dios. Amén. Este texto de Joel tuvo su primera aplicación sobre Israel, y Dios profetizó a través de que cuando tendrían momentos difíciles de crisis, entonces Dios, en respuesta a la crisis, en respuesta a la mediocridad, en respuesta al secularismo, al materialismo y al entretenimiento, Dios movería. Pero escúcheme, no va a mover a los adultos, no va a mover a los ancianos. Dios habló de la lluvia tardía como representación del Espíritu Santo, y dice que la lluvia tardía sería la que haría la conmoción para romper el esquema del secularismo, el materialismo y el entretenimiento como las mayores fuentes de perdición, y levantaría una nueva generación reavivada y tocada por la llama del Espíritu Santo. Miren lo que dice: entonces ellos van a profetizar. Y yo pensé que quienes íbamos a profetizar éramos los pastores. Pensé que el texto profético iba a decir que los que van a profetizar son los nuevos conversos. Pero dice que quienes van a profetizar no somos los padres. ¿Son quiénes? Los hijos
y las hijas. Pocas veces, debido a la redacción bíblica, no habla mucho de género femenino, pero esta vez es tan importante que dice, miren, el papel final, del momento final, de la crisis final, van a hacer una diferencia las damas, las hijas, las jóvenes. No está hablando los padres, está hablando los jóvenes, gloria a Dios por esto, ¿verdad? Son los hijos y las hijas las que profetizarán para gloria de Dios. Y luego dice, además de esto, los ancianos que tendrán sueño. Bueno, eso sí no está difícil de creer, ¿cierto? Sueño sí llega a muchos ancianos, ¿cierto? Pero eso es fácil de creer, pero ¿qué viene ahora? Pero dice, vuestros hijos que tendrán visiones. Los jóvenes tendrán visiones. Joven, amigo que me acompañas, Dios ha depositado esa profecía, esa bendición, ese reto en ti. ¿Por qué no dejó diciendo los líderes, los pastores, los sacerdotes tendrán visiones? Dijo, no, serán los jóvenes los que tendrán visiones. Ellos van a ver las dificultades que tiene espiritualmente la iglesia y ellos van a marcar una visión diferente, enmarcados por una diferencia, el Espíritu Santo. Eso hace la diferencia. ¿Cuál es la mayor necesidad de los jóvenes? Es la misma necesidad que tenemos los adultos: ser bautizados por el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. ¿Amén por esto? El Espíritu Santo es tan necesario para la iglesia el día de hoy. Es como si allá abajo en el sótano tenemos hay muchos automóviles, pero vamos a decir que hay un automóvil especial, de último, que salió. Y este automóvil nos llama la atención porque tiene más de 4.000 centímetros cúbicos de potencia en sus motores. Y cosa extraña, tiene ese vehículo un motor en B, dándole más fuerza y propulsión. Pero también este carro tiene más de 4.000 caballos de fuerza en su motor. Y es de última generación, óptimo, con último confort, bellísimo en sus tableros. Y usted se queda extasiado viendo qué vehículo, qué carro. Quisiera subirme y probarlo, sentir su motor, sentir su potencia. ¿Cómo será? Y entonces te subes en ese automóvil. En Estados Unidos tuve el privilegio de subirme en un BMW y permitir que lo anduvieran con una potencia en su motor. Y se ruge, ¿verdad? Y tú quisieras probar ese motor y cuando tú te subes a ese automóvil, pides para poder encenderlo y yo te digo, solamente tiene un problema ese automóvil. ¿Cómo así? Tiene un problema. A mí se me olvidó ponerle el combustible. No tiene combustible. Yo les pregunto, ¿qué hacemos con semejante máquina, semejante potencia, sin combustible? Usted diría yo, es inservible. Todo el sistema de la iglesia adventista, todo el equipamiento que tenemos, toda la intelectualidad que podamos desarrollar, todas las estrategias que podamos usar, no tiene ningún sentido si esta iglesia, a través de tú y yo, somos imbuidos por el Espíritu Santo. Pero no esperes tú, joven, que venga un pastor y que venga un nuevo liderazgo a reactivar la iglesia con el fuego celestial. Dice que la promesa es para los jóvenes, para la gloria de Dios. Amén. La promesa es para los jóvenes, es para ti. Pero como yo tengo una mente pragmática y con la inteligencia emocional, Pastor Luna, siempre que a mí me preguntan que debo hacer algo, mi pregunta siempre es ¿cómo? ¿Cómo? Si la gran necesidad es que la juventud se llene de poder y sobre ellos viene la profecía bíblica de que profetizarán y tendrán visiones y reactivarán la iglesia, inclusive siervos y siervas, será derramado el Espíritu Santo en aquellos días. ¿Cómo ocurre esto? Y encontré, apreciados amigos y hermanos, 7 principios bíblicos por los cuales se condiciona el derramamiento del Espíritu Santo que hace la diferencia en tu vida y en mi vida. Voy a compartir solamente 1 o 2 esta mañana y el resto lo haré en la tarde con la ayuda de Dios. El primer principio que encontramos es un principio básico en el cristianismo, es el arrepentimiento. ¿Cuál es el primer principio? Arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39, Jesús lo dijo de la siguiente manera a través del Evangelio. En Hechos, el Espíritu Santo lo iluminó y lo dijo. Cuando ellos escucharon esto, se compungieron de corazón.
La primera condición para comenzar ese proceso de reavivamiento en tu vida espiritual, un cambio, dice, al leer esto, es compungión de corazón. Mira, ¿qué es compungirse? Compungirse es constreñirse. ¿Y qué es constreñirse? Es conmoverse. Es sentir un vacío en tu existencia. Es algo que nada lo puede llenar. Aunque tú tengas amigos, tengas fiestas, tengas dinero, tengas recreaciones, tengas entretenimiento, tengas muchas cosas, hay algo que nada puede llenar, ni nadie puede llenar. Cuando tú tienes el deseo de algo mejor, cuando tú sientes el anhelo por un profundo de conocer a Cristo Jesús, cuando de repente lo que tienes no te llena, no te es suficiente, y anhelas y deseas la presencia, la paz, el gozo y la esperanza de Cristo Jesús. Cuando te conmueve la conciencia y entonces estás inquieto, y aunque tú hayas hecho lo incorrecto y hayas gozado y hayas sentido cierto éxtasis en la mañana, en la noche te estás intranquilo, algo pesa sobre tu ser, tienes una carga en tu vida, entonces el Espíritu Santo que te está hablando, Dios te está tocando. Ese deseo de ser bueno no viene de la casualidad, no viene de la mundanalidad. Todo deseo, toda intención, todo propósito, toda intranquilidad por ser mejor, viene como resultado del toque del Espíritu Santo. Y Dios está tocando a los jóvenes para la gloria de Dios. No pienses por un momento que el deseo de cambiar, la intranquilidad, el peso en tu mente, el peso en tu conciencia, la carga por el pecado, es simplemente hecho de la casualidad. Es la obra del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón. ¿Con qué propósito? Eso lo dice Hechos. Entonces ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta del siguiente versículo 38? ¿Qué le dijo? Pedro dijo: entonces arrepentíos. ¿Y qué cosa? Y bautice cada uno para perdón de los pecados. ¿Y qué recibiremos como consecuencia del arrepentimiento y el bautismo? Ahora sí vendrá el refrigerio y la presencia del Espíritu Santo. Y luego agrega: y esa promesa es para ustedes y para vuestros hijos, y para los que están cerca y para los que están lejos, y a todas las personas que Dios llamare para la gloria de Dios. Vuelve y reitera la promesa. Esa promesa es para ustedes y para vuestros hijos, y para los que están cerca de Dios y los que están lejos de Dios, y todos aquellos que el Señor llame. El primer paso para recibir el Espíritu Santo es arrepentimiento, y el primer paso del arrepentimiento es desear, querer cambiar, el deseo profundo de una vida diferente. Y junto con eso entonces viene otro paso, que es el reconocer el pecado. El reconocer que fallé, el reconocer que me equivoqué. Primero fallé a Dios, luego a los demás y luego conmigo mismo. Ese reconocimiento dice que es a través de una confesión. ¿A quién? A Dios. ¿La confesión a quién la hago? Por el pecado que cometí. Pero escúchame ahora, amigo y hermano que me acompañas. Aunque tú reconozcas el pecado y reconozcas que fallaste, que es el paso importante para el arrepentimiento, debemos confesarlo. Pero aunque tú y yo confesemos el pecado, no significa que estemos arrepentidos. Cosa extraña, ¿verdad? ¿Cómo así, pastor? Usted me va a confundir. Así es. Y te lo voy a demostrar con lo que dice San Mateo capítulo 27, versículo 4. Y dice San Mateo 27, 4, dice: y levantando la voz, dijo: he pecado. ¿Qué hizo este hombre? Hizo una confesión pública, mejor que la nuestra, porque a nosotros nos cuesta trabajo pedir perdón y confesar nuestras fallas públicamente. Si acaso lo hacemos en forma personal, pero a veces el orgullo, la suficiencia nos deja. Pero ¿saben qué hizo este hombre? Se levantó públicamente, no le importó las personalidades que estaban ahí, dijo públicamente: yo he pecado. Reconoció que había quebrantado la ley de Dios, reconoció que había fallado, reconoció su error, y luego dijo, confesando: he entregado sangre inocente. ¿Quién dijo esto? Judas. La pregunta es: ¿Judas se arrepintió? No. ¿Judas qué experimentó en su vida? Remordimiento. ¿Y qué remordimiento? Es algo que te muerde a ti varias veces. No sé si un perro los ha mordido a ustedes alguna vez. A mí sí me ha mordido, ¿cierto? Y no es bueno que lo muerda un perro. E imagínate que el remordimiento, ¿qué es? Ese perro mordiéndote varias veces.
Y eso le pasó a Judas. Es tan horrible el remordimiento que como consecuencia de su remordimiento, él mismo se quitó la vida. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? El arrepentimiento tiene reconocimiento, el arrepentimiento tiene confesión, pero el arrepentimiento requiere algo más. San Mateo capítulo 5, verso 23 lo dice. Y dice de la siguiente manera: si tú y yo estamos en el templo y nos acordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Deja tu ofrenda y en el altar, ¿y qué tenemos que hacer? Ve y reconcíliate ¿con quién? Con tu hermano. Así que el arrepentimiento me lleva a un cambio, a resarcir, a reconocer, pero a cambiar. ¿Cómo ocurre eso? Yo debo sentir entonces tristeza. Si en tu vida no hay tristeza, penumbra, dolor por lo cometido, no hay arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10 nos profundiza, nos explica lo que es el arrepentimiento. Vamos a segunda de Corintios capítulo 7. Voy a leer desde el verso 8. Aunque os entristecí con la carta, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, para que habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieras por nuestra parte. Versículo 10. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte. Dice que lo que no es arrepentimiento produce tristeza y dolor. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. Y luego dice que esa tristeza se aumenta tanto, es tanto el dolor, que puede transformarse en mi vida en depresión, en angustia. Inclusive yo puedo lastimarme a mí mismo y echarme la culpa de lo que está ocurriendo. Lamentarme tanto de afectarme y enfermarme mentalmente, hasta emocionalmente, físicamente, hasta que muera. Y dice, esa tristeza no es según Dios. Esa tristeza causada simplemente por tu orgullo, por tu suficiencia, porque eras capaz de manejar todo y se salió de las manos. Tu hogar, tu familia, tus hijos, tu trabajo, la pérdida, el robo que te hicieron, el daño que causaste. Realmente, aunque llores, aunque te lamentes, no estás arrepentido. Estamos simplemente tristes y adoloridos por la pérdida, porque fue mi causa, porque ya causé el dolor en mi hogar, en mi hijo, el dinero, lo que causé, la tristeza, el dolor en otros. Pero ahora sí dice, hay un real arrepentimiento cuando esa tristeza me conduce ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces dice que esa tristeza que me lleva a mí a buscar a Cristo, entonces es el real arrepentimiento para salvación. Amén. Entonces, hermanos, miren, el arrepentimiento tiene que haber reconocimiento, tiene que haber confesión, tiene que haber un cambio, tiene que haber tristeza y dolor, pero el remordimiento tiene las mismas condiciones. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? El arrepentimiento real me lleva a decir, esto me pasó por estar lejos, por no acercarme, por no aceptar a Cristo Jesús. El real arrepentimiento me lleva a buscar a Cristo, a refugiarme en Él y en Él encontrar perdón, salvación y esperanza en Cristo Jesús. El remordimiento me lleva a desesperarme, a angustiarme, a lacerarme a mí mismo, a maltratarme, y me lleva a la depresión, a la angustia y a la muerte. Ahora dice la palabra de Dios que eso nos debe llevar a una cualidad. Santiago capítulo 4. Busca conmigo Santiago capítulo 4, versículo 8 y 10. 8 al 10. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 ahora? ¿Y qué? Afligidos y qué más, y lamentad y llorad, y vuestra risa se convertirá en gozo, en lloro, y vuestro gozo ¿qué cosa? En tristeza. Y luego agrega, entonces cuando ocurre eso,
Dios entonces me vindicará, ¿verdad? Dice el versículo 10. Entonces Dios actuará y Dios me levantará, ¿verdad? De esa tristeza. ¿Qué significa eso? Como resultado de mi error, de mi pecado, de mi desvío, de mi equivocación, de mi maldad, de mi corrupción, yo busco a Dios. Yo contemplo a Cristo Jesús. Y como contemplar a Cristo Jesús y humillarme ante Él y delante del Señor, Él me exalta, me levanta, me perdona, me da paz, me da esperanza y me fortalece para no volver a caer en el pecado. Jóvenes y hermanos, si entendiéramos los jóvenes, si entendían los jóvenes la clave bíblica de lo que estoy diciendo, tú podrías vencer cualquier vicio, cualquier hábito, cualquier esclavitud heredada o cultivada por la gracia de Cristo Jesús. Pero ahora, ¿qué se agrega? Escúchame, viene algo más. Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. Ahora, ¿qué dice? El arrepentimiento no es un don mío. El arrepentimiento viene como resultado de buscar a Cristo Jesús. Eso dice Hechos capítulo 5, verso 30 y 31. Voy a leerlo aquí y dice de la siguiente manera. Miren lo que dice. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento? Es un don de Cristo Jesús. Es el don de Dios. Por eso, aunque muchos vean su calamidad, su consecuencia y su error, no se pueden arrepentir, porque cuando yo soy compungido, yo busco a Cristo Jesús. Y escúchame, como resultado de buscar a Cristo Jesús, el Señor te toca y te transforma y te da el don de arrepentimiento para dejar el pecado y ser transformado para la gloria de Dios. Entonces el arrepentimiento viene como consecuencia de contemplar a Cristo Jesús. Lo ratificamos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a Romanos capítulo 2. Busca conmigo Romanos capítulo 2. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué cosa? Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y benignidad y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿a dónde te guía? Es contemplar a Cristo, es contemplando a Dios su misericordia, como tú y yo somos transformados para dejar el pecado, abandonarlo por amor a Cristo Jesús. El pecado no se abandona simplemente por temor y por miedo. El pecado no se abandona simplemente por temor al juicio. El abandono del pecado, el arrepentimiento real, viene como consecuencia del amor a Cristo Jesús. Yo lo vi en mi familia. Mi madre estuvo luchando por mi padre para que conociera el Evangelio de Cristo Jesús y la salvación que ofrece Cristo Jesús a través del mensaje adventista por 25 años. Mi padre no dio muestras de arrepentimiento. Era un militar fuerte, férreo y severo. Mi madre se bautizó a escondidas de él, perseveró en la fe durante muchos años, 25 años. Los hijos fuimos aceptando el mensaje y fuimos bautizando uno a uno. Conmigo somos 6. Cuando mi padre descubrió en la casa todos éramos adventistas menos él. ¿Saben? Cuando yo me encontraba en Medellín, recibí la llamada de Bogotá que mi madre había muerto. Fuimos a celebrar el servicio fúnebre un jueves en la tarde y el viernes nos reunimos los 6 hijos para recibir el sábado. Mi padre estaba arriba en el segundo piso y cuando escuchó cantar y leer la palabra de Dios a jóvenes hechos y derechos, con profesiones, casi todos viven fuera del país, casi que soy el único que vive en Colombia junto con hermanos, los demás todos fueron fuera del país. Él se conmovió y bajó. Y por primera vez yo vi a mi padre llorar. ¿Y sabe por qué lloraba mi padre? Diciendo entre lágrimas. Lloró por más de 20 minutos y dijo, mira, yo esa mujer que murió, la maltraté, le fui infiel, ¿verdad? La golpeé porque la golpeó muchas veces, me burlé de ella, la humillé de todas las formas posibles. Pero ella mostró en su vida evidencias del poder de Cristo Jesús que transforma corazones. Ella demuestra de un cambio, de una esperanza, de una fe, de una fuerza que no pude ver en otra persona a menos que esté en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué nos dijo mi padre? Yo quiero asistir a la iglesia para conocer de ese Dios que puede transformar vidas.
Durante 2 años mi padre asistió a la iglesia de Luna Par y luego, escúcheme esto, fue bautizado en la iglesia de Luna Par. Eso es el arrepentimiento, el cambio de vida que puede lograrse. Dios de un momento te toca. Así que cuando tú sientas, joven, amigo, la lucha, el deseo de algo mejor, una esperanza de una vida diferente, ese Espíritu Santo que te toca para llevarte donde nunca pensaste, pero ese es el poder de Dios, porque el poder de Dios todo lo puede en Cristo Jesús. Y entonces somos transformados. Cuando tú y yo sentimos pecado que erramos y como consecuencia de ese error, de esa falla, aunque tú te lamentes y llores, aunque tú te sientas tristeza, nunca habrá un cambio, a menos que como resultado de eso busques a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede dar salvación, ¿quién es? Cristo Jesús. Así que la primera condición para recibir el Espíritu Santo, ¿cuál es? Arrepentimiento. Y tenemos que arrepentirnos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De la mundanalidad, de la secularidad, del materialismo, de la pereza, de la negligencia. Tantas cosas que tenemos que arrepentirnos. Hermanos y amigos, quiero felicitar a la Iglesia Redención, porque esta mañana que llegué temprano, Pastor Luna, estaba una buena parte de la iglesia ya en este lugar. Amén. Porque los vi repasando el folleto de escuela sabática, porque los cultos ahora son mucho más abundantes, no porque simplemente querramos estar mayor cantidad de personas, sino que estamos en procura de un rabiamiento en la búsqueda de Cristo Jesús. Y por eso quiero felicitarles, porque estamos en el camino correcto, en el sendero correcto para la gloria de Dios. ¿Cuál es la segunda condición para recibir el Espíritu Santo? La primera es el arrepentimiento. La segunda es fe. Gálatas capítulo 3, verso 14. ¿Qué dice Gálatas 3:14? Miren lo que dice Gálatas 3:14. Busquen conmigo Gálatas capítulo 3, verso 14. Y ahí habla de la segunda condición para recibir el don del Espíritu Santo. Dijimos que son 7. Gálatas 3:14 dice así la palabra de Dios: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿A través de qué cosa? La fe. Dios lo prometió. Jesús dijo en San Juan capítulo 14: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, ¿qué enviará? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque está en vosotros y vivirá con vosotros. Él lo prometió. ¿Cuál es la segunda condición? Si Dios lo prometió y lo dejó plasmado en su palabra y en su Biblia, yo creo en su palabra. Yo creo que es verdad. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿cómo? Por la palabra de Dios. Y luego Romanos 11:6 dice que la fe es importante, porque sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Entonces el segundo principio fundamental para recibir el Espíritu Santo es creer. Es creer que si Él lo prometió, yo tengo que tener la fe, la confianza que Dios me lo va a dar. Si el Señor yo lo pido, Dios me lo va a conceder para la gloria de Dios. Amén. Que si tú y yo no tenemos fe, no va a servir. Yo tengo una experiencia que contar, porque dije que lo iba a contar para glorificar a Dios. Y la doctora Maritza está aquí con nosotros y sabe de la promesa y la experiencia. Hablo de la iglesia de Jardín. Cuando llegué a Bucaramanga hace 8 años, la iglesia de Jardín, en un momento, a veces nosotros los miembros actuamos de esa manera, ¿verdad? La iglesia de Jardín estaba estrecha, había que ampliarla. Pero el terreno de ampliación era un terreno que estaba abandonado. Era un potrero porque atrás hay una canalización. Y la junta en ese momento decidió ampliar el templo y construir en la parte de atrás también el cuarto de ministros, llamamos en la iglesia adventista, el cuarto donde nos organizamos para salir, y también se organizó la cocina de los jóvenes y un patio para los jóvenes. Todo estaba bien hasta que el cura párroco se dio cuenta y puso un abogado. Se llamaba en aquella época una acción popular por invasión de espacio público contra la iglesia adventista. Entonces yo recibí, cuando el proceso ya iba caminando, ya habían contratado una abogada y no se había podido hacer mucho al respecto. Entonces le hablé con la iglesia y la iglesia contrató otro abogado para continuar con el caso. El punto fue que a los 2 años
perdimos el caso por fallo del juez a primera instancia, diciendo que la iglesia se había invadido espacio público y que éramos responsables. Entonces la iglesia contrató otros 2 abogados para ayudarnos con el tema del templo, que según la orden tenía que ser demolido. Pero en el año 2015 llegó el fallo de segunda instancia del juez diciendo la orden: el templo tiene que ser demolido porque ustedes están invadiendo espacio público. Esa es la orden del juez. Hablamos nuevamente con la iglesia dijimos, no, pero ¿cómo van a tumbar el templo? No puede ser. Así que se buscó a ver si se podía colocar alguna tutela o hacer alguna acción diferente. Pero como nada pasó, y los hermanos dijeron, bueno, yo tengo amigos, yo tengo un abogado, yo tengo otro amigo. Pero el año pasado, hermanos, como en el mes de septiembre, ¿cierto, doctora? Me llegó a mi oficina un comunicado del juez. Y el juez decía lo siguiente: Pastor Roberto Carvajal, por desacato a la ley, ahora me está diciendo que ¿qué había hecho yo? Desacatar la ley. Por desacato a la ley, usted será condenado. Y le estamos dando hasta el 10 de diciembre plazo para que demuela el templo. Si usted no demuele el templo y los salones, y quita la malla y quita todo lo que es parqueadero, nosotros lo vamos a condenar aproximadamente a 118 millones de multa. Más nosotros vamos a demoler como municipio si usted no demuele, y el costo aproximado era como 70 millones. Y usted irá a la cárcel de 6 meses a 1 año. Imagínense que usted reciba ese comunicado. Y yo me fui a uno de los compañeros de administración y dije, mire lo que está pasando, todo preocupado y angustiado. Y el pastor Jeremías me dijo, tranquilo, pastor, que yo lo visito en la cárcel, pastor. Entonces llamé a las abogadas que tenemos ahora, adventistas, que nos ayudan con asesoría jurídica. Y ellas dijeron, pastor, ya no hay nada que hacer, es fallo segunda instancia y desacato a la ley. Lo único que hay que hacer es acatar la ley, a menos que Dios intervenga de una forma milagrosa y magistral. Entonces ya no hay tiempo de interponer ninguna cosa, ya pasó el tiempo, los abogados que están aquí saben que es así. Pero saben, en ese momento de la iglesia del Jardín vino también una iniciativa junto con las abogadas. Vamos a realizar una maratón de oración. Vamos a hacer 100 horas de oración continua. Vamos a comenzar y vamos a orar todo el día y toda la noche durante 100 horas. Siempre habrá alguien orando. Y se pusieron turnos, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 7, 8, 9 del día. Todo el día, toda la noche durante 100 horas. Y luego tendría que venir el juez. Pero a mí se me olvidó contarles algo antes. Para octubre nos visitaron las entidades en la iglesia del Jardín para verificar el fallo, Pastor Luna. Fue, entre los que yo recuerdo que fue el delegado de la alcaldía, fue el delegado de la CDMB, el delegado de curaduría, el de ornato de la ciudad, el de planeación municipal, el defensor del pueblo, bueno, el delegado del juez, 7 entidades. Y fueron a revisar el templo y a dar su veredicto de confirmar el fallo del juez. Revisaron y la última que tenía que hacer el acta era la delegada de la CDMB, ¿verdad? Y entonces estaba el defensor del pueblo, que las abogadas trataban de hablarle a él y yo traté también tratarle de hablar. Y yo dije, ese defensor del pueblo parece el acusador del pueblo. No nos daba ninguna garantía. Decía, ustedes, eso les pasa, bien hecho, por invadir. Eso es para que aprendan. Así nos decía. Y le decía yo, esto no parece defensor, parece acusador. Pero saben, me fui donde la que estaba haciendo el acta, una dama. Le dije, ay señorita, ayúdenos por favor. Mire que somos la iglesia adventista, nosotros no hacemos daño a nadie, por favor. Mire, ese templo es para uso de la gloria de Dios, adoramos a Dios. Me volteó a mirar como viéndome así como alguien que está interrumpiendo, me miró feo. De esas miradas malucas que tienen las mujeres a veces. Y entonces, ¿sabe qué me dijo ella? Cogió el lapicero, tapó la hoja del acta que estaba haciendo y dijo, mire, señor, esto se va para el piso, nadie lo va a detener, ni Dios podrá hacer algo. Cuando ella me dijo así, no, tranquila, haga su acta, dije yo, no se preocupe. Entonces me fui aparte, dejemos, hicieron el acta que confirmaba la demolición. Y entonces ahora sí, hermanos, las abogadas fueron a mi oficina y me dijeron, pastor, vamos a hacer algo, vamos a ir donde el juez. Le dije, no se puede,
ni siquiera las va a recibir, el juez está prohibido y él tampoco lo va a hacer. Pero estamos orando, dijeron ellas, y vamos a ir. ¿Y saben qué ocurrió? El primer milagro, hermanos. El juez la recibió. Amén. Y ellas le suplicaron, le pidieron: señor juez, mire, usted ha dado la orden y usted no sabe lo que va a demoler, usted no lo ha visto, vaya, nos visita. Pero el juez decía: es que yo no puedo ir, me queda mal. Por favor, le rogaron, le lloraron, le clamaron y oraron. ¿Y sabe qué dijo el juez? Está bien, voy a ir. Creo que fue el 16 de noviembre, doctora, 16 de noviembre que quedó de ir, ¿cierto? Pero dijo el juez: yo no puedo ir sola, yo no puedo ir solo, tengo que ir otra vez con los delegados que hicieron el acta. Y cuando me dijeron: va a ir con los delegados, dije: ay, Señor, oremos más. Pero la iglesia, ¿cómo estaba? En maratón de oración. Hermanos, llegó el día de la visita y fue el juez con los delegados. Y el juez entró al templo adventista, hermanos, de Jardín. Y de repente, tocado por la gracia de Dios, el juez dijo lo siguiente: yo no puedo dar la orden para demoler este templo. Quisiera hacer algo por la iglesia adventista. Él esperaba que ahora que los delegados hablaran. ¿Y saben quién fue el primero en hablar? El defensor del pueblo, que es el acusador del pueblo. Qué temor que hablara él. Cuando él se puso y habló, ¿y saben qué comenzó? A defender la iglesia adventista. Y dijo: la iglesia adventista hace bien, la iglesia, este es un lugar donde se adora a Dios y inclusive se ora por nosotros. Yo me opongo, señor juez, a que demolamos el templo adventista. Y el juez dijo: bueno, ya tenemos el respaldo del defensor del pueblo, que dice curaduría. Y curaduría dijo: yo también no estoy de acuerdo, mantengamos el templo. Planeación dijo lo mismo, ornato dijo lo mismo, el delegado de la alcaldía dijo lo mismo. Me opongo. ¿Saben qué era la última que faltaba? La delegada de la CDMB. Y entonces ahora le preguntaron a la delegada de la CDMB: ¿y qué dice usted, señorita? Y saben, la dama que había venido anteriormente no era la misma, estaba cambiada. ¿Saben qué le pasó a la anterior dama? Se enfermó, le dio fiebre altísima y no pudo. Así que nombraron otra dama delegada de la CDMB. ¿Y saben qué dijo la señorita? Yo también me opongo, pastor, no puedo, juez, no puedo permitir que este lugar donde se conviertan las personas, donde se predica Cristo Jesús, sea demolido. Yo no puedo permitir eso, así que me opongo también, señor juez, y levantemos un acta para que el templo adventista del Jardín permanezca para la gloria de Dios. Se levantó un acta. Doctora, la semana pasada ya recibí las informaciones de la CDMB y también de la alcaldía. Hermanos, ¿a qué punto quiero llegar? Cuando se oró con fervor y clamó la iglesia para que Dios cuidara su templo, Dios actuó. Y actuó en forma tan milagrosa que tocó al juez, tocó a los delegados de la CDMB, curaduría, planeación municipal, ornato, delegado de la alcaldía. Todos fueron tocados de tal forma que su posición y su pensamiento fueran diferentes. Y cuando le preguntaron a la delegada de la CDMB: ¿y por qué cambió su posición? Dijo: mire, es que la mejor amiga que yo tengo es adventista, es de la iglesia de Filadelfia. Y me da un ejemplo excelente esa joven, para la gloria de Dios. Y yo he conocido a Cristo a través de esa joven de la iglesia adventista de Filadelfia. Amén. Eso es lo que logra, lo que tú y yo no podemos: transformar corazones, cambiar vidas, cambiar tu vida, arreglar problemas. Joven, si tú tienes dificultades, luchas, vicios, errores, problemas con tu vida, sin sabores, cuando tú oras y clamas a Dios y lo pides de corazón y lo ruegas, Dios moverá las potestades del cielo, conmoverá el mundo y tocará personas para que tú y yo lleguemos al reino celestial en Cristo Jesús. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que clamamos. Por eso la segunda condición es tener fe. Si tú y yo no tenemos fe, no hay nada. Así que por la gracia de Dios, tener fe. En la tarde continuaremos. La tercera condición es: debemos obedecer el Evangelio. ¿Cuál es la tercera condición? Obedecer la palabra de Dios. La cuarta condición, mis hermanos, es nada menos y nada más que tenemos que tener el deseo de compartir a Cristo Jesús. El Espíritu Santo no viene en las personas a menos que querramos testificar, hablar y vivir una experiencia con Cristo Jesús. La quinta condición, mi hermano, es pedirlo. Si tú y yo no pedimos el Espíritu Santo, Él no vendrá a mi mente, a mi vida y a la iglesia. La sexta condición es considerar que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así lo dice 1 Corintios 3, 15 al 16. Y la séptima condición es querer que mi cuerpo y mi corazón
viva y habite Cristo Jesús. ¿Cuántos junto conmigo quisieran arrepentirse? ¿Hay algún hermano que quisiera arrepentirse? ¿Hay un joven que quisiera arrepentirse y decir, Señor, yo quiero arrepentirme por un pecado, por una falla, por una actitud, por un desinterés, por una dejación? Pero yo quisiera esta mañana, en primer lugar, orar por los jóvenes. ¿Hay algún joven, una dama, que quisiera decirle, Señor, yo quiero responder al llamado y quiero que mi vida se experimente un real, auténtico arrepentimiento por la gracia de Dios, y quiero pedirte que tú lo provoques, Cristo Jesús, porque por mi fuerza, a mí me gusta el pecado, amo el mal, me deleito en lo malo y no puedo vencerlo, pero tú podrás hacerlo. Así que pido en nombre de Cristo Jesús que tú intervengas en mi vida y te muestres con poder en mi ser, para que abandone el vicio, el hábito, los amigos, el dinero, las cosas que me apartan de Dios. Hay un joven, señorita, que quisiera colocarse en pie y decirle, Señor, pido que tu poder se manifieste en mi vida y obres en mi ser. ¿Quiere colocarse en pie, por favor? Dios les bendiga, amén. Dios les guarde, amén. Dios les bendiga, gloria a Dios, amén. Amén. Dios les bendiga, jóvenes. Pastor Manuel, ¿quisiera usted tener una oración de intercesión por estos jóvenes? Dios sabe cuántas luchas, cuántos problemas, cuántas lágrimas, cuántos desazones hay en tu vida. Dios te bendiga. Los que están arriba en el balcón, vamos a orar por ti. Pero escúchame, después que oremos por ti, tú no estás tranquilo, porque Dios va a intervenir en tu vida. Dios va a trabajar en tu ser para mostrar su poder en ti y su gloria en ti, y darte el poder y la fuerza, la gracia para vencer, abandonar y ser victorioso en Cristo Jesús. Pastor Manuel, está la juventud de la iglesia pidiendo oración. ¿Cuántos los adultos también queremos orar para que Dios nos dé arrepentimiento? Amén. Pastor, oremos y coloquemos esta juventud y esta iglesia, su iglesia, en las manos de Dios, para que el Señor intervenga como quiere en nosotros, para que nos dé el Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por la prédica centrada en la Biblia y en la persona de Jesús, y por este llamado que nuestro presidente ha hecho a la juventud, pero también a los adultos. Por lo tanto, ten misericordia de todos nosotros. Oramos de manera especial por los jóvenes de esta iglesia, los simpatizantes jóvenes de esta iglesia, para que esta juventud sea una juventud llena del Espíritu Santo, y que así entonces, como dice la Biblia, tengan visiones espirituales, visiones que tengan que ver con el cumplimiento de la misión, visiones que tengan que ver con el arrepentimiento, con la palabra profética más segura, con la venida de Jesucristo. Y no solamente estos jóvenes se preparen para el cielo, sino que con su energía, con su fuerza, con sus talentos, con todas las capacidades y creatividad que caracteriza a la juventud, ellos ayuden a proclamar la buena nueva con poder antes que sea demasiado tarde. Bendice toda la iglesia, que la paz del cielo nos acompañe día y noche. Hay personas con tribulación, con angustia, con depresión, con ansiedad. Ten la bondad de poner sobre todos la mano derecha y darnos la paz que necesitamos. Lo agradecemos, Dios, y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Perdón, no.